nuevos programas de las provincias también existen. Llegó un poco el frío a nuestra ciudad, seguramente para prepararnos para el mes de agosto. Un mes, agosto, que tiene una mala fama en cuanto a enfermedades, frío, calor. Bueno, pero estamos pasando un invierno bastante flojo, y felizmente, porque el frío, por lo menos a los que tenemos más de 15 años, no nos cae bien. En alguna oportunidad hemos hecho una reflexión sobre el tema del Puerto Iguazú, Puerto Posadas, Puerto Ituzaingó. ¿Por qué Puerto Iguazú? Porque es el último puerto argentino allá arriba en Misiones. El mapa lo va a mostrar. Ahora, ¿qué pasa? Que están saliendo por el puerto de Posadas, están saliendo los embarques de madera que se producen en Virasoro. Está la información que se están cargadas unas barcazas, están cargados unos contenedores que después se ponen en barcazas, unos contenedores que fueron descargados vacíos acá en el puerto de Ituzaingó, de ahí llevados hasta Virasoro, cargados, y con la carga, atención con esto, con la carga se van a Posadas, porque hay un problema de agua. Yo no sé cómo lo están resolviendo de aguas abajo de Posadas, porque veamos un poquito. En Puerto Iguazú hay en estos momentos 7.8 metros de agua en el puerto. Ya en Posadas, por efecto de alguna vez ya lo comentamos, de la represa hidroeléctrica en el río Paraná, acumula 9,97, mientras que en el puerto de Ituzaingó, aguas abajo de la represa, solamente 0,75. Después seguimos con Itaibaté, 0,74, Itatí 171, Paso de la Patria 1,44, Corrientes 1,36, y así sigue todo, digamos, el transcurso del río. Ahora, ¿qué calado le está dando a esas barcazas cargadas que se están cargando en Posadas? ¿Y por qué se cargan en Posadas? Porque ahí el río tiene más agua, pero una vez que bajan, hay todo un proceso, porque la represa tiene un sistema de ascensores que realmente lo he leído pero nunca lo he visto funcionar, donde se llena un recipiente del ascensor de agua hasta buscar el nivel del agua que está en Posadas, digamos. Después de ahí empieza siempre bajando con agua completa ese sistema de ascensor, llega hasta buscar la altura del agua de Ituzaingó, y ahí abre las compuertas y le sale la barcaza. No es un proceso fácil, sobre todo si se trata de 6, 7, 8 barcazas que hay que bajar. Por eso uno pone en duda, a pesar de los intereses correntinos, que nos interesa, por supuesto, que el puerto de Ituzaingó trabaje bien y dé trabajo a los correntinos, es una duda. ¿Cómo va a funcionar ese puerto en el cual se están haciendo buenas y numerosas inversiones? Yo tengo alguna experiencia de esto y he visto porque ¿dónde está la represa? La represa está en lo que se llamaba el salto del Alto Paraná, que venían, digamos, las aguas por aguas arriba del salto, y acá se producía una bajada así del agua, como estamos tratando de ilustrar. Entonces, los buques que venían, que eran buque motor, no era todavía un sistema definido de barcazas como es hoy en día. Entonces venía el buque con aguas arriba de Posadas, salía, digamos, de Puerto Piraí o incluso de Foz de Iguazú, ya en Brasil,
con madera y otros productos, eran buques de mi padre y algunos propios, pegaban, bajaban ese salto, ¡bum!, y seguían viaje. Pero el caudal del agua, la profundidad, tenía una relación. Ahora, a la inversa, cuando había que ir vacío, el buque motor tenía que ir vacío, algunos alcanzaban a subir, como el Mado, o el buque motor de mi padre, de la empresa de mi padre, tenía 500 caballos de fuerza, 400 toneladas cargaba el buque motor, vacío tenía la fuerza suficiente para subir el salto. No sé si estoy siendo explícito, pero mi lapicera trata de explicar. Venía por el río Alto Paraná hasta la altura de Ituzaingó, de ahí enfrentaba el salto y tenía que subir el salto. Hoy eso desapareció porque donde estaba el salto está la represa de Yacyretá. Entonces, ahora trabaja un ascensor. No sé realmente cómo es el funcionamiento. Vamos a tratar de, vía prefectura, de ilustrarlos sobre esto. Prefectura nos está dando una información muy amplia sobre el registro de los estados de los ríos. Pero bien, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos algo importante que señalar hoy, que son las elecciones en Venezuela. En Venezuela el domingo se hicieron elecciones generales para elegir presidente por 6 años. Ahí hay un dictador, Maduro, instalado de hace tiempo, continuador de la política de Chávez, es decir, del chavismo, y que, digamos, muerto Chávez, quedó Maduro como su seguidor o su reemplazante. Ahora, hay ciertas severas dudas sobre, digamos, la limpieza de estas elecciones del domingo en Venezuela. Primero, que se dificultó el acceso de aquellos ciudadanos venezolanos que estaban emigrados en distintos lugares de la América del Sur y en otros lugares, se les dificultó el acceso para venir a votar a pesar de estar inscritos en las planillas. Como acá tenemos una planilla, no es necesario que el día del comicio estemos en nuestra ciudad. Podemos venir de otro lado, pero ese día estamos votando. Como se suponía que ese voto del que estaba afuera iba a ser negativo a Maduro, entonces se les prohibió, se les dificultó la llegada. De todas maneras, todas las opiniones que se hicieron durante este periodo preelectoral de Venezuela demostraban de que el candidato opositor a Maduro iba a ganar las elecciones. Todo así lo indicaba. Muchas veces también hagamos una cosa. Una cosa es cuando le ponen una cámara o un micrófono a un ciudadano que está por entrar a votar y dice, hay que creerle lo que dice en ese momento porque está atemorizado, quiere quedar bien hacia afuera, pero tiene temor a que el chavismo pueda controlar su voto. Y entonces, porque se le hace creer eso a la gente con menos cultura, se le hace creer de que hay una cámara o que se va a filtrar como qué boleta pone, todo eso hace que se permanezcan las dictaduras. Y Venezuela tiene una dictadura y el resultado que se dio de un amplio triunfo por parte de Maduro está siendo negado, entre otros países, por la Argentina, también Chile, y hay una serie de países que están enunciados, son por lo menos media docena de países de América del Sur que han rechazado el resultado que se dio de una victoria amplia de Maduro. Yo dudo también de que si puede ser que haya existido una victoria ahí, pero no una victoria de 10, 20 puntos porcentuales. Ahora, tenemos que tratar de que todas estas elecciones se puedan hacer libremente, que no estén influenciadas por el Estado, ni que estén comprados los votos
antes o después, o la promesa posterior. Todo eso hace que la democracia se desfigure en su esencia, que es el gobierno del pueblo. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a trasladarnos hasta la legislatura provincial, donde vamos a tener una charla con el vicegobernador de la provincia sobre la acción cultural que está realizando el Senado de la provincia. Vamos a un corte. Bien, estamos con el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Arturo Colombi. Con él ya hemos estado varias veces en nuestro programa porque apreciamos su experiencia, su conocimiento del estado de las rutas, los puentes, hasta de la hidrovía. Y hoy vamos a hablar de todo esto. Bienvenido una vez más, Marcelo, a nuestro programa. Gracias, Toto, por la invitación y los conceptos. Bien, estamos en estos momentos con una grata noticia, digamos, con el tema puentes. En programas anteriores hacías referencia que tenemos más, que la provincia tiene más puentes internacionales que nacionales. Así es. Ahora estamos por tener un nuevo puente internacional de Montecaseros a Bella Unión, con la clara diferencia que por primera vez vamos a tener un puente, así entiendo, Argentina-Uruguay, porque Bella Unión está en Uruguay, si bien está en el límite casi con Brasil, es Uruguay. Te escuchamos. Bueno, sí, en realidad, Toto, tenemos otras conexiones con Uruguay. Tenemos el que está sobre la represa de Salto Grande, que es el de Concordia, Salto. Después tenemos el de Fraivento, la otra comunicación sobre el río Uruguay con la República de Uruguay. Y hay una tercera que es... se me fue. Lo importante es que esta vuelve a ser una nueva conexión. Ahora de la provincia, decíamos. La provincia, de la provincia, de sí. La provincia. De la provincia, sí, correcto. Está bien así. Si es de la provincia, va a ser la primera. Sí. Con la particularidad, a su vez, que va a llegar a constituir puede llegar a constituir un polo, una conexión fronteriza tripartita, porque ahí nomás está Brasil, que tiene una población cercana, y entonces, esto sería Barra do Quaraí, en Brasil, sería la posibilidad de la conexión. Un comentario, si quiere, más bien de tipo político, antes de entrar en el análisis de la temática, es que por un lado estamos en muy buena situación, por un lado, porque está el gobierno nacional argentino empezando su gestión. Le queda un buen margen como para eventualmente tramitar, gestionar y construir este puente. Ahora bien, el tema es que también el presidente de Uruguay está interesado en este tema. La calle Pou ha dicho de que va a estar hasta el último momento de su gestión preocupándose por este tema. El problema es que a la calle Pou le quedan 250 días de actividad, tengo entendido. En consecuencia, no sé si va a volver a repetir su mandato, si lo puede hacer, no lo puede hacer, y eventualmente quién lo puede suceder. Y como contrapartida tenemos la mala relación, digamos, entre el presidente argentino y el presidente de Brasil, que es público y notorio. Así que armar ahí una triple frontera habría que trabajar bien. Por suerte, también en este tema está interesada el canciller argentino, Diana Mondino, que también se muestra muy interesada y en apoyo de esta cuestión, al punto que no digo que es por esto, pero ha designado a una correntina dentro de los estamentos de la CARU. CARU es la Comisión Administradora del Río Uruguay,
que se encarga de toda la temática que tiene el río Uruguay. Sí. Puertos, inclusive lo que tiene que ver con la represa de Salto Grande, si bien la represa de Salto Grande tiene su propia estructura, pero no está exenta de la mirada, digamos, de la Cancillería, y designó, es la primera vez que yo tengo conocimiento, es la primera vez que se designa a un representante correntino dentro de la comisión administradora, que es la licenciada Ingrid Jeter, conocida por nosotros, había cuenta que fue intendente de Riachuelo. Bien, todas estas son, digamos, noticias que auguran que seguramente con un buen manejo se estaría en condiciones de avanzar en este puente. Lo que a mí me preocupa, me hace pensar, es el aspecto estratégico de la obra. Porque esta es una obra que, si bien es un puente relativamente chico comparado con otros puentes. Es un puente de 100 millones, según tengo entendido, 100 millones de dólares, o sea, casi 9 veces menos que el segundo puente Chaco Corrientes. Y el tema es saber a qué fines va a ser construido. Porque si bien va a ser a la comunicación de dos localidades, Montecasero, Corrientes de Argentina, Bella Unión, Uruguay, y la alternativa de el punto tripartito, acercarnos a Uruguayana, ahí hay un camino, pero es un camino relativamente precario, un camino de tierras, el que hay entre Barra do Caray y Uruguayana. Entonces, esa conexión eventualmente, pero digamos, el que llegó a Uruguayana, si quiere venir a Argentina, ya cruza por el deteriorado puente que tenemos entre Paso de los Lirios y Uruguayana, pero bueno, todavía está en funcionamiento y se habla de, bueno, con toda esta historia del retiro de la actividad en la obra pública, no sé qué podrá ir a pasar. En vez de hacerse unos 100 kilómetros y llegar hasta el punto tripartito al que estamos haciendo referencia. Entonces, ¿cuál va a ser el fin? Estamos en la parte norte de Uruguay. Para llegar a Montevideo se tiene que hacer todo un trayecto bordeando prácticamente el río Uruguay, son unos buenos kilómetros, y si bien esta es una zona productora del Uruguay de caña de azúcar, digamos que la caña de azúcar es importante, pero no es un producto que yo creo esté destinado a la exportación. Y la exportación, bueno, son los famosos vínculos Atlántico-Pacífico, que digamos, desde Montecasero tenés vía para llegar directamente, sí, rápido, cerca, relativamente cerca a Buenos Aires, pero no tenemos una alternativa. Si de Montecasero vos querés ir, digamos, acercándote al centro de la Argentina y después a la zona circundante al Océano Pacífico, tendrías que pensar en venir a Corrientes para tratar de avanzar por el corredor que nosotros tenemos y eventualmente pensar en alguna alternativa de un segundo puente. Si se llegara a construir, pero se tiene que construir, el Goya Reconquista sería otra alternativa, porque de Montecasero vos te vas hasta Mercedes te acercás ya a Goya. Y si no, no hay otra alternativa de comunicación. Claro, mirando el mapa, uno piensa de que, digamos, si uno quiere ir a las playas de Uruguay, entonces baja, en vez de venir hasta, como hasta ahora, hasta, digamos, hasta Buenos Aires y cruzar, sí, se podría utilizar este puerto y uno entrar ya en los caminos uruguayos y ir hasta en las playas uruguayas, que son muy pedidas, muy habitadas. Ahora, todo esto es importante porque en la medida que pueda ayudar también este puente de Montecaseros, que pueda ayudar a la interconexión de Brasil con Chile, es decir, Atlántico-Pacífico. Exactamente. ¿Sí? Ahora, pero va a ser un puente más bien de uso doméstico, digamos. Urbano, sí, entre las dos urbes, digamos, vecinas. Este es un clásico, generalmente se quiere hacer en todas las localidades que están ya enfrentadas por la vecindad, concluir con un puente. Tenemos
Santo Tomé San Borja, tenemos Paso de los Lirios Uruguayana, ahora surge esta alternativa, Salto Concordia tiene también su puente, en fin, se dan todas estas conexiones. Pero bueno, es una inversión importante, son 100 millones de dólares, de los cuales el 30%, tengo entendido, van a ser afrontados por partes iguales entre Uruguay y Argentina. El resto estaría a cargo de una empresa concesionaria, porque la idea es hacer lo que hasta ahora está hecho, y se supo en la audiencia que se hicieron recientemente el 3 y 4 de junio en las dos ciudades, tanto en Bella Unión como en Montecasero, se hicieron conocer básicamente, digamos, los estudios ambientales, la traza que tendría el puente, y eventualmente se hizo saber la cantidad de expropiaciones que sería necesario. Creo que son algo así como 32 del lado uruguayo y 34 o 36 del lado argentino. Ahora bien, esta obra se ejecutaría, se piensa contratar el proyecto ejecutivo y la construcción en forma conjunta. O sea, una sola empresa es la que va a tener, o consorcio de empresas, es la que va a tener encargada de hacer el proyecto ejecutivo y luego construir la obra por vía de concesión de obra pública. O sea, estaría previsto que luego que se construya, la empresa empiece a explotar y a recuperar el orden del 70%, que es la que estaría a su cargo, porque el 30% serían con crédito. Están bien avanzados los trámites para tal fin con la Corporación Andina de Fomento. Todo esto lo ha explicado la licenciada Jeter también cuando estuvo presente hace poco en tu programa. Así que bueno, yo creo que están dadas las cosas para avanzar en esta conexión. Sí, es importante tener una conexión con Uruguay. ¿Por qué? Porque es más fácil o más posible obtener un crédito para una construcción, una conexión entre dos países, Argentina y Uruguay, que obtener créditos internacionales o empresas que estén dispuestas a financiar un puente dentro de nuestro país, como sería el segundo puente Corrientes Chaco o el eventual, por el cual también estamos bregando, de Goya Reconquista. Ahora, todo esto, Marcelo, nos lleva a considerar la reunión que se hizo en Asunción del Paraguay hace pocos días, en el cual se trataron dos temas que nos vinculan a Corrientes, que nos interesan a Corrientes. Uno, se trató el tema de la hidrovía, que se piensa otorgar a una tercera, a un particular, digamos, otorgar el dragado, el balizamiento y el peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Cuál es la hidrovía? Y el señor camarógrafo nos va a poner en su momento en el mapa. Nace la hidrovía en Puerto Cáceres, ya arriba en Brasil, Puerto Cáceres, Brasil. Y es una vía, de esos río Paraguay, que va bajando y en Paso de la Patria, confluencia, ahí pega una vuelta, digamos, hacia la derecha del río y viene y sigue bajando hasta llegar a Buenos Aires. Es decir, que para los puertos de Brasil, pensando digamos en Puerto Cáceres, para los de Paraguay y también para los de Argentina, porque hablábamos en el programa anterior de que hay una carretera hoy día de Foz de Iguazú a Asunción del Paraguay, lo cual derivaría también la carga que habitualmente venía por el Alto Paraná. Ahora, yo creo que hay una responsabilidad, digamos, de parte del gobierno de la provincia, de no participar en estas reuniones que se hacen del Mercosur, porque indudablemente es importante el dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero también es importante, y tal vez para Corrientes más importante todavía, ¿qué va a pasar con el Alto Paraná? Porque decíamos bien recién de que
en Paso de la Patria pega una confluencia. Digamos, ahí nace lo que se llama el Alto Paraná, pero del cual no se habla. Y si vemos que se quiere, digamos, dar importancia a un puerto como el de Ituzaingó, si no hay dragado y balizamiento en el río Alto Paraná, es prácticamente un puerto muerto. Ahora, no sé cuál es tu impresión sobre este tema vinculado con lo que sí, me hiciste notar, perdón, del movimiento de la fábrica esta de esta industria maderera que se instaló en... Exacto. Esta industria maderera obliga o va a obligar a que se tenga que utilizar el puerto de Corrientes capital para el transporte de su mercancía de madera. Está previsto que vengan en una primera instancia 200, pero hasta fin de año serían 600, 800 containers que van a venir arrastrados por una barcaza y van a tener que hacer uso del puerto Corrientes para allí pasar a camiones y de camiones trasladarse hasta Virasoro. Esto tiene... ¿Cuántos kilómetros? Y son 300 kilómetros aproximadamente. ¿Buenas rutas? Sí, en este momento sí, parte de la ruta Nacional 12 hasta Ituzaingó, de ahí se toma la Nacional 120 que conecta con la 14 y de la 14 ya prácticamente está en Virasoro. Es decir que esos camiones tendrían que ir hasta casi Ituzaingó, digamos, para tomar... Hasta Ituzaingó, doblar por la 120 y bajar hasta Virasoro. Largo camino. Largo el camino, pero lo más grave también, otro problema importante, ¿qué va a ocurrir en la ciudad de Corrientes? Primero, el puerto de Corrientes está adecuado, está preparado, tiene los galpones, yo sé que tiene galpones, pero están preparados eventualmente para guarda de mercadería. Está la plataforma de estacionamiento de camiones revisada y adecuada y preparada para estos pesos importantes. Tiene las grúas necesarias para trabajar y mover esta cantidad de peso. No sé realmente. Supongo que si está por hacer, podría. Pero ¿qué pasa? Una vez que tenés los camiones cargados, ¿qué vas a hacer? Si no se puede transitar. Tú salís a la costanera, por la costanera no está permitido el tránsito pesado. Si te vas por el otro lado, la avenida Poncho Verde, sabemos que es una avenida bastante... no digo precaria, sino difícil de ser transitada por tránsito pesado porque está hecha sobre la base de tener abajo el arroyo, ¿no es cierto?, que transita por ahí como desagüe. Entonces, se van a meter estos camiones, además, en pleno centro de la ciudad, van a tener que trabajar en horario nocturno o a la madrugada, digo yo, porque si ya es digamos, complejo el tránsito de la ciudad en horario común, no te digo con estos camiones que van a tener que estar transitando y complicando el tránsito en forma incluso digamos en el diario El Norte de Corrientes se habló de una conversación que estaba realizando entre el intendente de la ciudad y el responsable del puerto de Corrientes, en el cual se iba a tener en el puesto caminero a detener los camiones para darles paso cuando vengan cargados, para darles paso en determinadas horas y no que se junten 2 o 3 camiones juntos en el tema. Es decir, a mí me da la impresión que se está improvisando. No hay un estudio real que acompañe el desarrollo de esta industria austríaca, de capitales austríacos y belgas, que se instaló en Virasoro. No está estudiado cómo va a salir esa carga. Vos hablabas de los galpones en el puerto. Ahí vuelve a resaltar la importancia del puerto de Corrientes. Hay que revisar lo que señalabas. Si tiene grúas, que no tiene. Si si el muelle en sí puede soportar camiones de tantas toneladas. Tal vez que sí, regulando de uno por vez, haciendo fila. Ahora, también se puede utilizar, y ahí es donde viene la importancia del puerto de Corrientes para el traslado de esta producción, a pesar de que tiene que recorrer 300 kilómetros por tierra, que
pues se pueden estacionar barcazas que están sin tripulantes en el puerto de Corrientes y depositarlas ya, la carga que viene en camiones, pasarla directamente a las barcazas, porque la madera no es un, no es un alimento, es decir, que no es perecedero. Entonces, ir ya cargando las barcazas con camiones, con la madera que traen los camiones, y esperar que venga el flujo de convoy de empuje pues del del río Paraguay, que bajen los convoyes que ahí están pasando. Lo que pasa son todos convoyes con carga paraguaya o sí, soja paraguaya, digamos. Entonces, y que desarmen el convoy en ese momento, incorporen las 2 o 3 barcazas que están esperando Corrientes y continúen para abajo. Lo que no ocurre si se carga en el puerto de Ituzaingó, porque ese convoy que viene del río Paraguay y continúa después de Paso de la Patria hasta aguas abajo a llegar a Buenos Aires, digamos, no va a ir a buscar la carga, las barcazas que puedan estar en Ituzaingó. Va a haber que tener un remolcador que vaya trayendo barcaza por barcaza hasta el puerto de Corrientes y los deje en espera a que venga el convoy que empuje, todo lo cual es realmente un medio, suena imposible. Y tal vez la forma de sacar la carga de esta industria que se instala en Virasoro sea por el ferrocarril Urquiza, mejorando el ferrocarril Urquiza, porque también el propósito de crear un ferrocarril de Virasoro a Ituzaingó, volvemos al problema de cómo lo sacamos desde Ituzaingó, que en estos momentos está con 2 o 3 pies de agua, porque cambió todo con la represa, cuando se hizo la represa, ¿no es cierto? Ahora, ¿no te parece de que tendríamos que bregar o sugerir al señor gobernador, que está acusado por otros problemas, pero que hay que ocuparse de los problemas de fondo de la provincia, que pida una aclaración a la Cancillería de qué se piensa hacer con todo esto? Sí, sería importante, obviamente. Lo que pasa es que, claro, además, acá se puso el carro delante del caballo. Resulta ser de que se estaba pensando que el puerto de Ituzaingó iba a ser para el traslado de esta mercancía que se consigue en Virasoro, pero llegó primero la industria, se instaló el aserradero y el puerto todavía yo no sé qué grado de avance tiene. Y la otra forma es Corrientes, con todos los inconvenientes que tiene. Una tercera alternativa, pero habría que empezar, porque creo que lo único que se hizo hasta ahora fue expropiar el puerto en Lavalle, pensando un poco para futuro con la conexión del el puente Goya Reconquista. Pero claro, como vos bien decías recién, hay que planificar, hay que ver. Tenemos el puerto de Barranquera, también relacionado con la hidrovía. Está inutilizado porque con la bajante del río es un señor Camaraza, que es el encargado del Colono, una empresa que se dedica a hacer transporte por barcos y por tierra, digamos, ¿no? Logística. Se queja porque dice que con la bajante del río en este momento no se puede acceder al puerto de Barranquera, que antes se necesitaba 1,80 m, 2 metros, más o menos podían andar, pero que ahora estaría necesitando 1 metro más para que esté activo, porque por otro lado la sedimentación por la falta de dragado es un problema. Entonces, ¿y quién está manejando? Antes por lo menos estaba el comité, en el que había representantes de cada provincia. Así es. Para bregar por sus intereses, pero en este momento no hay nada de eso, entonces estamos desconectados prácticamente. Así es. Ahora, incluso el puerto de Barranqueras tiene que esperar, puede cargar la mercadería, y ahí son artículos perecederos, y tiene que esperar siempre que venga el convoy desde el río Paraguay, que los tomen en Barranqueras o en Corrientes, digamos. El caso de la madera o de los productos de Corrientes o de los productos
perecederos del Chaco y a incorporarse. Pero vuelvo al tema que lleva a mi razonamiento, que el puerto de Ituzaingó queda fuera de la línea de navegación, que es Paraguay-Paraná, del río Paraguay, de la hidrovía. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brillar Pocar. Con él queremos hablar un poco de política internacional. Y en este momento, en la política internacional, lo que resuena y lo que llama la atención, diríamos, de todo el mundo occidental, son las elecciones que se han realizado este domingo en Venezuela, donde rige la dictadura chavista desde hace mucho tiempo. Muerto Chávez, comenzó Maduro y enfrentó una elección que tiene sus aristas y que le vamos a pedir su opinión al vicegobernador de la provincia. Antes de continuar, quiero resaltar algo importante para un hombre que tiene que tomar decisiones importantes. Está en la mesa, y hay una foto sobre lo que estoy por hablar, un juego de ajedrez. Y antes de empezar, le vamos a preguntar, dada la confianza que tenemos, Pedro, ¿solés jugar al ajedrez? Mira, juego a veces. La verdad que hay que tener tiempo, porque vos sabés que es un juego que lleva su tiempo, porque hay que meditar las jugadas. Pero básicamente, esto es para recordar siempre que en política no solamente vos movés las fichas y no solamente vos hacés una estrategia, también la contraparte mueve su ficha y tiene su propia estrategia. Y el ajedrez se trata de eso, de que tu estrategia sea más adecuada que la estrategia de quien es tu ocasional adversario. Así que, y siempre pensar, la estrategia es contemplar todas las alternativas y planificar, pero contemplar siempre el imprevisto. Eso decía Henry Kissinger, que para mí es el tipo que más sabía de política en esta etapa de la historia de la humanidad, que la diferencia entre un científico y un gobernante es que son parecidos en que ambos se proponen metas, objetivos, ¿no es cierto? El científico usa un método de investigación, el gobernante un plan de trabajo, pero el gobernante tiene que lidiar con el imprevisto, con lo que le pueda parecer, y no estaba, ya Maquiavelo hablaba de esto, ¿no? Es decir, la sorpresa, cosa que vos decís, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Bueno, son cosas que ocurren. Y todo eso está relacionado con la estrategia. Es claro, y el ajedrez hay que pensar qué va a jugar el contrario. Pero claro, sí, pues, tratar de anticiparse. Bien, vamos a las cosas que nos preocupan. Con respecto a las elecciones de Venezuela, más allá de que creo que estamos ante un fraude escandaloso, uno de los mayores en la historia de América Latina, con un personaje payasesco, yo ni siquiera creo que califica para ser un autócrata, es un payaso, sinceramente, con esos disfraces que se hace, se disfraza de militar, se disfraza... pero analicemos qué pasó con Venezuela. Venezuela en la década del 70, cuando yo era joven y vos también, era un país que se presentaba como una tierra de promisión, un país donde mucha gente pensaba... Así es. Y yo visité ese país en ese tiempo, era muy joven, y me llamó la atención, sí, esos grandes aeropuertos, grandes autopistas, pero me llamó la atención otra cosa también. El aeropuerto de Caracas queda distante del centro de la capital, el Chacaíto se llama el aeropuerto, es como Ezeiza con la capital federal. Y era una autopista fabulosa, pero me llamó la atención que vos mirabas a los costados y estaban las villas de emergencia, se te perdían en la lontananza, es decir, una diferencia
de nivel, una pobreza enorme en un país que tenía mucha opulencia y mucha riqueza básicamente por el petróleo. Claro, es decir, tuvo una explosión de petróleo en su momento. Claro, y después pasó otra, sí, para que nos demos una idea, Venezuela tiene de petróleo común la tercera o cuarta reserva del mundo, creo que después de Arabia Saudita y no sé cuál más. Pero del petróleo que se llama bituminoso, que son las arenas petroladas, que pasa a ser rentable cuando el precio del petróleo supera un monto determinado, porque requiere mayor purificación, tiene el mayor yacimiento del mundo, tiene Venezuela. Está sentado sobre un mar de petróleo. Ahora, ¿qué pasó? Y esto lo dijo un embajador de Chávez acá en Argentina. El petróleo fue destruyendo las otras actividades, fue absorbiendo. Es como corrimos el riesgo en su momento de que en la Argentina la soja iba a destruir el trigo, el maíz. Después no fue así, pero fue un riesgo que se corrió en su momento. Era tan alto el precio de la soja que todo el mundo dejaba de plantar otras cosas para dedicarse a eso. Bueno, después se equilibraron y hoy están floreciendo otros productos cerealeros, ¿no es cierto? Pero el petróleo de Venezuela, con un componente adicional, PDVSA, que es la empresa, es del Estado. Entonces el Estado es el que maneja los grandes recursos. Y recordemos también algo, si mal no recuerdo, PDVSA tiene miles de estaciones de servicio en Estados Unidos, porque a los norteamericanos están enojados con los venezolanos, pero el petróleo es más barato porque el más cercano le queda 3 horas. Claro. Mientras que el de Arabia Saudita, todo eso tiene que traer miles de kilómetros. Entonces, ¿qué pasó también? Mucha clase media venezolana emigró. Acá en Argentina nomás hay como 300.000 venezolanos. Emigró. Yo visité Panamá, por ejemplo. Toda la gente muy pudiente de Venezuela ya emigró, hizo grandes inversiones inmobiliarias en Panamá, que le queda relativamente cerca. Y si se calcula que se fueron más de 5 millones de venezolanos. Entonces, ahora, ese sistema del monoproducto en manos del Estado, del gasto sin límite, ha llevado a que hoy Venezuela tenga una economía casi dolarizada, una de las tasas de inflación más altas del mundo y un porcentaje de pobreza importantísimo. A pesar de la riqueza que tiene. A pesar de la riqueza que tiene, porque esa es la disparidad. Y además, el chavismo se ha metido, no olvidemos que Chávez era militar, sí. Tenía el grado de teniente coronel, era de paracaidista, se metió mucho en las Fuerzas Armadas. Hoy la base principal de sustentación de Maduro son las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí. Entonces, lamentablemente, ahora a mí me llama la atención, presidentes que ideológicamente podrían estar cerca de Maduro, como Lula da Silva, Boric de Chile, dijeron, no, pará, Maduro, esto no es serio lo que vos estás haciendo. Hasta ahora le han reconocido Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, China y Rusia, que son todas autocracias. Claro. Yo recuerdo sobre la emigración de gente capaz, ingenieros sobre todo, que cuando Astilleros Corrientes tenía un núcleo de ingenieros trabajando, muchos de ellos dejaron de trabajar acá en Corrientes para irse a Venezuela. Sí, era un lugar de atracción. La explosión en el año así era. 60. Pero tenía ya esa pobreza y un componente de corrupción muy alto, sobre todo en la última gestión de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué pasó? En un momento dado se produjo una brusca baja del precio del petróleo, ¿no es cierto? Y el Estado venezolano entra en déficit, entonces trata de cubrir ese déficit con aumento en las tarifas de transporte, y ahí es cuando revienta y fue el famoso Caracazo, que fue una gran sublevación popular con muchos muertos, ¿no es cierto? Y de toda esa congestión aparece Chávez, que da un intento de golpe de Estado, que no prospera, va preso, pero se larga militar en política. Va a ser electo presidente en reemplazo de Carlos Andrés Pérez, un hombre que tenía historia como era Rafael Caldera, pero ya estaba en los últimos años de su vida, es decir, tarde o temprano Chávez iba a llegar al gobierno como efectivamente llegó. Y tengo presente en la memoria cuando juró como presidente, la primera vez dijo, juro sobre esta moribunda constitución. Es decir, cambió la constitución, estableció, bueno, después Chávez muere por un problema oncológico
y es reemplazado por Maduro, que, ya te digo, ni siquiera califica para autócrata, me parece un gran payaso, muy peligroso, por cierto, muy peligroso. Ahora, ¿cómo ves que va a repercutir en la relación de Argentina con Venezuela? Y bueno, Argentina ya no tiene buenas relaciones con Venezuela por un problema ideológico, pero me llama la atención, por eso te señalaba, que presidentes que tienen más afinidad con el socialismo, como puede ser el presidente de Brasil, el presidente de Chile, han marcado una gran diferencia. Le han dicho, no, un momento, Brasil va a reconocer solamente si revisa las actas y tiene la convicción de que efectivamente ganó. Y Chile también ha dicho que que no va a reconocer así nomás. Así nomás, exactamente. Bien, hay problemas nacionales en este momento que nos están afligiendo. Tenemos, el año que viene tenemos elecciones provinciales acá en la provincia, y se está tratando de armar La Libertad Avanza. Yo reconozco de que tu presencia acá como vicegobernador te inhibe a hacer un análisis partidario desde un punto de vista partidario. Pero desde un punto de vista general, ¿crees de que se va a poder lograr una elección tranquila y que con bases ideológicas? En Corrientes sí, va a haber tranquilidad porque hay tranquilidad en la sociedad. Porque con aciertos y errores hay un gobierno que hace bien las cosas, es una provincia sin deudas. Ahora mismo estamos viniendo de un acto institucional muy importante, que fue la entrega de los proyectos ejecutivos a los nuevos parques industriales, a los intendentes, Montecasero, San Carlos, La Cruz, Alvear, Mocoretá, que son los nuevos parques industriales. A eso hay que sumarlo los que ya están funcionando: Santa Rosa, Paso de los Libres, Ituzaingó, Mercedes, que ya están funcionando. Este es un acto muy importante porque Corrientes está empezando a desarrollar su industria a partir de la forestoindustria, pero no solamente con la forestoindustria. Entonces, todo eso contribuye a un clima de tranquilidad. Yo creo que las elecciones van a ser muy tranquilas. Yo confío en que gane alguien de nuestro espacio, lo digo sinceramente, creo que tenemos todas las posibilidades de que sean así las cosas. Pero bueno, eso se verá, eso lo decide la gente. Hay que llegar hasta... Pero lo que no tengo duda que va a ser una elección con absoluta tranquilidad. Bien, ahora, dentro del proceso nacional, digamos, se está viendo para mí algunas diferencias fundamentales entre Patricia Bullrich y Milei, que son... y Macri, sí, que pueden darle un dolor de cabeza a Milei. ¿Vos crees de que puede haber una ruptura entre Milei y... Mira, no me quiero opinar sobre eso. Evidentemente, lo que yo conozco es lo que dice la prensa. El que puede tener más problemas, este análisis puro, es el PRO, que tendrá que definir cuál es su futuro. Hay sectores del PRO que están muy cómodos integrándose con La Libertad Avanza, y hay otros sectores que opinan que tienen que mantener su autonomía. Pero eso lo tienen que decidir ellos, claro. Toto. Patricia Bullrich está librando una batalla contra Macri. Sí, Patricia Bullrich fue puesta en la presidencia del partido por el propio Macri, ¿no? Ahora creo que Macri se hizo cargo de la presidencia, entiendo, ¿no? Sí, directamente. Ahora bien, una cuestión que llamó la atención, digamos, es un cambio de posición que hubo, digamos, desde que asumió, porque uno de los candidatos, no dejaste de ser vos el candidato en vez de las fuerzas gobernantes. Ahora, parece que hay un distanciamiento en la Unión Cívica Radical. ¿Eso puede afectar, desde tu punto de vista, la gobernabilidad nacional? No, yo creo que los partidos que algunos llaman la oposición dialoguista, ¿no es cierto?, donde está el radicalismo, donde están sectores del PRO, donde están sectores del justicialismo, es lo que le está dando gobernabilidad al gobierno. Si no, no hubiese sacado ninguna ley.
si creo que tienen el 10% del Senado y el 20% de la Cámara de Diputados y no tienen ni una sola gobernación. Es decir, si acá no hubiera todo un conjunto de gobernadores que le presta su respaldo al gobierno nacional para que cuente con esos instrumentos legislativos que ellos consideran básicos para poder gobernar, no sé qué podría hacer, porque hasta por ahí nomás se puede gobernar con decreto de necesidad y de urgencia, ¿no? Sí, la Libertad Avanza está tratando de armarse en todo el país. Seguramente en las elecciones legislativas ellos solamente van a poner en juego creo que 2 bancas o 3 bancas, entonces seguramente tendrán algún crecimiento, pero eso no es todo. Es decir, acá hay el poder territorial que significan los gobiernos provinciales ha sido fundamental en todo esto. Sin el apoyo de los gobernadores creo que no hubiese existido la ley esta importante que sacó el presidente, el Pacto de Mayo que también, claro, la legitimidad se la dan los gobernadores. Así es. Bien, Pedro, estamos a disposición con nuestro programa que por algo se llama Las provincias también existen, ¿no es cierto? Resaltando la importancia que tenemos en las provincias. Ahora, veo que el Senado, desde tu presencia acá, está siguiendo una, digamos, acción cultural importante, sí, que no se ha visto en otras vicegobernaciones, lo digo con claridad. Esta última, digamos, en la cual se recorrió el federalismo de Pedro Ferrer junto con el senador Obrear. ¿Qué más nos podés decir sobre esto? Porque es importante resaltar que éramos 14 provincias y 10 gobernaciones cuando nació la nación argentina. Ahora, se ha respetado el federalismo en nuestro país, y uno de las provincias que más se destacó en esta lucha por el federalismo fue Corrientes, también con Pedro Ferrer. ¿Qué nos podés decir sobre esta? Bueno, nosotros pensamos cuando esta ley, que fue iniciativa del senador Obrear, y se reeditaron las memorias de Ferrer, tomando un tema de enorme actualidad, que es la vigencia del federalismo. Porque ahora el país podemos llamar que está en un proceso de organización tributaria, de manejo de la finanza, lograr superávit fiscal, superávit en el comercio exterior, etcétera. Pero va a llegar un momento, una vez que esa estabilidad esté más o menos, donde las provincias estamos cada una luchando por lo nuestro. Y lo que yo destacaba el otro día cuando hacíamos la presentación del libro es que la Argentina, yo creo que tenemos 4 Argentinas. La Argentina central, muy rica, que es cierto que responde a riqueza natural y a gente de trabajo, claro, pero es cierto también que responde a determinadas medidas gubernamentales que en su momento le beneficiaron enormemente. Favorecieron la zona. Exactamente. Tenemos la Patagonia, con baja densidad poblacional, con enormes bellezas, con reservas de todo tipo, que prácticamente es una tierra de promisión. Y después tenemos el norte, que es la Argentina histórica, y que es el norte postergado. Por eso estamos trabajando en el Norte Grande, con el Foro de Gobernadores, el Parlamento de Norte Grande, el Comité Ejecutivo de Vicegobernadores, etc. Porque después está la cuarta Argentina, que es el Gran Buenos Aires, que se nutre de toda la gente que no encuentra oportunidades, fundamentalmente en el norte, se va a vivir al Gran Buenos Aires buscando trabajo, además de algunos países limítrofes, ¿no? Entonces, creo que el debate del federalismo hoy tiene una vigencia enorme y la va a tener más. Por eso es que consideramos oportuno reeditar las ideas de Ferrer para que la gente las conozca, y recordando que en esa época Corrientes fue la provincia más institucionalizada de la Argentina. En toda la generación de Pedro Ferrer, Verón de Astrada y todos los que participaron, con un componente adicional. Era una provincia extremadamente modesta. Acá no había oro, no había plata, acá lo que había era trabajo, ¿no es cierto? Es decir, y vos que conocés del tema, fuimos pioneros en la fabricación de barcos para navegación de cabotaje. Sí, con Ferrer precisamente. Con Ferrer justamente, que se llamaba Carpintero de Rivera, fabricaban, era la gran fabricante de embarcaciones para navegación de cabotaje. Pero además producíamos ganadería, producíamos tabaco, producíamos citros y otras cosas más, y teníamos un saldo exportable. Por eso es que peleábamos con Buenos Aires, porque querían cobrarnos el peaje.
y quedarse con la renta de la aduana. Por eso Corrientes peleaba por la libre navegación de los ríos y por la posibilidad de exportar y comerciar con el exterior, exportar e importar. También porque eso es natural, ¿no es cierto? Y sin embargo, y teníamos yo cito hasta el cansancio las palabras del historiador Chiaramonte cuando decía Corrientes no tuvo caudillos, tuvo gobernantes. Eso es importante. Claro, porque se elegía el gobernador mandato de 3 años sin reelección, los elegía la legislatura 40 años antes que tengamos la Constitución Nacional. Y teníamos una legislatura y teníamos un sistema de rentas públicas ordenado. Entonces, eso es por lo que Corrientes está peleando hoy en día. Bien, Pedro, nos satisface y vuelvo a mirar el tablero de ajedrez. Sí. Tener un tiempito para agilizar la mente jugando al ajedrez es un juego. El ajedrez es un juego. El juego ciencia, como le dicen, ¿no? Así acá tenemos en Corrientes grandes valores jóvenes de ajedrecistas, chicos jovencitos que son maestros de ajedrez. Bien, no podemos menos que desearle al vicegobernador y amigo éxito en su gestión. Le queda un año de mandato y creo que la provincia merece tener un miembro en su desarrollo y institucionalización como nuestro amigo el doctor Breder Porcar. Gracias Pedro por tu tiempo y estamos, aparte de coincidir en ideas, estamos a disposición con el programa. Te agradezco mucho. Bien, gracias seguimos con el programa. Bien, estuvimos con el señor vicegobernador de la provincia analizando el tema de la elección de Venezuela, con unas palabras, también la acción cultural que realiza la vicegobernación, en especial lo que han resaltado junto con el senador Noel Breveart, que son las obras de Pedro Ferré sobre las declaraciones y los escritos de Pedro Ferré sobre el federalismo. Corrientes ha sido siempre un puntal del federalismo en nuestro país. ¿Y qué es el federalismo? Es la autonomía que tienen las provincias para decidir sobre sus acciones y también que unidos en la República Argentina se puedan hacer cosas en común, pero que las provincias, de ahí el nombre de nuestro programa, las provincias también existen. Nosotros estamos con la interpretación de Ferré, Verón de Astrada, hasta San Martín. Todos son nuestros, son correntinos, fueron correntinos en su vida. Entonces, ¿por qué el poder central muchas veces se apodera de lo que no es lo que corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional? Bien, también hemos tocado el tema de la elección en Venezuela, una vergüenza. Los resultados que se han dado son una vergüenza. América Latina reacciona contra el dictador Maduro. Bien, será hasta nuestro próximo programa.